Hola, ¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra, te doy la bienvenida a mi canal Ali Comenta Series Turcas. Si nunca has visto un video mío, te cuento que estoy haciendo videos todas las semanas con resúmenes y con mis comentarios de cada episodio de la serie Abby. Esta semana el episodio 15 no se emitió por un partido de fútbol, así que estoy aprovechando a hacer este video para charlar sobre la serie Abby y de otros temas también. Gracias por acompañarme. Primero quiero comentarles que salió la noticia que la serie Abby renovó para una segunda temporada y que la primera va a terminar a mediados de junio. Lo vi en la noticia de un periodista, no es un aviso oficial ni de la productora ni del canal, pero aparentemente esto va a ser así que tenemos serie para rato, por suerte. Así que bueno, no sé, quedarán 8 episodios, un poquito menos más, capaz, 6 episodios más quedarán de la primera temporada. Ya veremos qué hacen con esta serie que nos tiene a todos atrapados. Saben, los que me siguen habitualmente saben que particularmente yo estoy molesta porque la historia de amor de ellos dos no la desarrollaron más cuando ya crearon un conflicto muy profundo. Y bueno, eso no me tiene contenta. De eso un poquito quería hablar, de la serie. Yo lo comento en mis videos, ya sé, pero algunas cositas más quería comentar el tema de esta historia de amor famosa, que yo no sé qué está pasando, yo creo que de entrada se buscó que sea algo así, por lo que han dicho ellos en entrevistas previas a la serie, de que ellos iban a tener una relación más de socios o compañeros. No sé, un poco dijeron eso entre tanta controversia por la diferencia de edad, que hay mucha gente en contra de esta pareja por eso, que ya lo dije muchas veces, no tiene ningún sentido para mí. Sobre todo siendo que son mayores de edad y ella tiene 30 años, no es una chica jovencita. Bueno, así que para mí eso ya es un tema, no tiene sentido, pero yo no sé si por eso o directamente nunca lo pensaron, no están desarrollando la historia de amor. Nadie está esperando muchas demostraciones de amor físicas, porque las novelas turcas normalmente no nos tienen acostumbrados a que esto no sucede. Pero sí, de todas formas, pueden insinuar más o nada, o desarrollar más, o que ellos, por ejemplo, se hayan declarado su amor antes de que pasara esta separación tan grande que tienen ahora, por una decisión que tomó Doan, que todos me dicen, que en los comentarios intercambiamos, me dicen lo hace para protegerla, es la forma que tiene para protegerla, que él se separa de ella y le hace creer como que está del lado de su padre. A mí esto me tiene molesta porque yo entiendo que tal, la quiere proteger y alguien me dijo en un comentario que ella es muy terca, entonces si él le dijera, mira, no podemos tener nada porque yo voy a apartarme, como que ella no se apartaría de él, entonces él tuvo que tomar esta decisión así de como de engañarla. Pero él sabiendo todo lo que Tahir Angelou, su padre, le ha hecho y ha hecho a tanta gente, a mí lo que no me convence es la protección que le está mostrando ahora con su padre, la sobreprotección. O sea, lo está protegiendo. Está bien, obvio que no va a querer que al padre lo maten. Supongo que de última lo que querrá es que sea condenado como debe ser. Pero está mostrando una cosa con su padre que a mí la verdad que no me gusta. Cada vez sabemos más cosas feas que hizo este hombre. A cuánta más gente le ha destruido la vida. Así que no estoy conforme para nada. Espero que esto lo reviertan rápido. Otra cosa de la serie que quiero comentar, ya sé que muchas cosas las he dicho en mis videos, pero bueno, quiero ampliar un poquito mis ideas. Que yo digo que a él lo están haciendo a Doan, el personaje de Doan, una especie de superhéroe. Y quiero explayarme un poquito más para que entiendan por qué digo esto. Aparte de las escenas, yo lo he dicho por escenas que han filmado de él peleando contra 15 personas, por ejemplo, 10 hombres armados y él los vence a todos, cosa que es realmente ridícula, porque aparte lo dejan pelear de a uno. O sea, hay 10 hombres y van de a uno, o sea, y solo desarmado, cosa que no me parece creíble. Escenas que han hecho de una forma de filmar que de verdad muy llamativa, con el tipo de juego de luces y de él, caras de él, y cerrando el puño, y toda una cosa, de verdad creo que están queriendo mostrarlo a él como un superhéroe.
no lo estoy diciendo de forma burlona, creo que es la narrativa de lo que están queriendo hacer, porque de verdad hay imágenes que son de estilo Superman. De hecho, voy a comentar una que no la comenté justo en el episodio 13 y ya van a ver algunas imágenes de esta escena donde él va a salvar a su padre de que está con Chen-Her, que tienen ahí más secuestrado, y él en un momento que va a ver todo el panorama se sube a como una montaña ahí de arena que hay en ese lugar. Toda esa escena, digo, si ya la vieron, les pido por favor que vean bien que de verdad está hecha, le faltaba la capa. Es como esa parada que hace él, que se para medio del costado derecho mirando todo el horizonte, es una escena de Superman o Batman. Eh, Le faltaba la capa, con la luz atrás, él parado y la forma que está parado. A mí la verdad no me gusta. Yo sé que las series y las novelas tienen errores, todas tienen errores o cosas que sabemos que no pueden ser y todo eso, pero de verdad que toda esta cosa de superhéroe que le están haciendo con él, a mí de verdad me saca de ambiente, digamos. Yo no es el tipo de serie que a mí que quiero ver. De verdad, o sea, la serie tiene un montón de cosas que hace que la quiera ver, pero toda esta narrativa de superhéroe no me gusta. Además no entiendo cómo él, el actor, que está volviendo después de 10 años de que no había hecho televisión, con una serie en televisión abierta. O sea, y cómo él lee el guión y dice, sí, vamos con esto, vamos a hacerlo así. Yo supongo, quizás, no sé, que tenga que ver con que es una serie obviamente que la ven muchos hombres y los turcos hacen mucho esto, como tiene un formato semanal, que no es para nosotros lo que es la telenovela, que el cliché de la telenovela es que la ven mujeres, que no es tan así, pero bueno, siempre fue ese cliché. Los hombres tienen que tener escenas de acción, o sea, tiene que haber, toda esa parte tiene que estar para que la vean hombres y mujeres. Bueno, perfecto. Esta serie se está tornando casi solo para hombres, entonces. Digo, no quiero no quiero hacer esto una discusión de géneros y un montón de cosas. Estoy hablando de lo clásico, de la telenovela clásica, que a las mujeres nos gusta más. Nos gusta la acción, a mí me gusta que haya acción y no solo telenovela amorosa, pero la parte amorosa, como que la cortaron y están desarrollando toda esta cosa de acción, intriga, bueno, las intrigas que siguen, pero eh, otra cosa de superhéroe. El malo se llama Şimşek, que nosotros lo decimos en turco y puede ser un nombre cualquiera, pero es Rayo. O sea, Rayo, le dicen Rayo, que es un nombre de un personaje de historieta. Y los hombres que están con él tienen un anillo con un rayo. Si esto no es de Marvel o de DC o de lo que sea, de estos superhéroes que hay, no sé qué otra cosa. O sea, si analizamos esto, es la verdad, raya un poco la ridiculez. A mí me saca de la historia. O sea, de verdad, toda esta parte a mí no me gusta. ¿Por qué? O sea, las intrigas familiares, todas las maldades que hizo Tajir, que se vayan descubriendo, el personaje de Behram, que es un personaje de malo que estaba bueno, con un montón de matices, digo, no era necesario agregarle ese tono de cosa, no sé, de ese Jim Jack omnipresente que nadie lo conoce y que los hombres usan un rayo en el dedo porque él se llama Rayo. No, la verdad, lo digo con todas las letras, no me gusta nada toda esta parte. Tenían y tienen mucho para hacer ya con todas las maldades que ha hecho Tajir. ¿Por qué crear este personaje así raro? Y que Duan empiece a pelear con alguien que ni siquiera todavía ve y como, no, ya no me gusta. Está claro que no me gusta. De lo que me gusta, a mí toda la historia familiar de Magnur, Sinan, toda esa historia me fascina, aparte las actuaciones son maravillosas. Y ya digo, con todo lo que ha hecho Tajir tenemos para rato, que se descubran sus maldades y bueno, y ver si este hombre lo pueden castigar, o que hayan otro tipo de intrigas en el medio, pero tema Jimshek y no, todo eso la verdad, por mí, ojalá que lo corten rápido, porque agregaron todo eso y es una cosa que están estirando y a mí no me gusta.
Yo quiero un poco más de algo más realista. Eso me parece muy fantasioso. Las actuaciones, bueno, Kenan Emilsarolo es un actorazo que ya sabemos, los que lo hemos visto de hace muchos años. Por supuesto que está fabuloso. O sea, no tiene nada que ver con el actor. Lo que yo un poco me enoja con el actor es que cuando le propongan ese tipo de escenas, que él aparezca como una figura de superhéroe, él no diga, no, che, vamos a hacer algo más realista. O sea, que él también lo acepta y supongo que tiene aparte poder de decisión dentro de esta serie. Pero bueno, como digo, yo no sé si están haciendo esto para captar más público masculino o no sé. Y ahí me tiene fascinada ella. Afra Sarachulu, yo la primera vez que la vi fue en Yali Chapkini, El Chico de Oro, pero a partir de verla empecé a investigar qué hizo y vi las series anteriores, que es la de Facilet y sus hijas, que ella era muy chiquita, pero actúa muy bien. Después otra que se llama La hija de mi hermana, algo así, no sé cómo lo tradujeron, que me pareció una serie que pintaba excelente con los actores que tenía. Aparte, Afra tenía un papel totalmente distinto, súper diferente, incluso hasta media mala, entre comillas, porque pasó por una tragedia. Y después la verdad que se diluyó. Y no la puse entre mis favoritas cuando hice el video de mis favoritas, porque se acuerdan que yo había puesto la condición de que tenía que ser buena de principio a fin todas las temporadas. Bueno, esta que hizo de la hija de mi hermana, la verdad, una lástima lo que hicieron, porque las actuaciones, los actores, la trama parecía re interesante y después se divagaron y terminó así medio rápido que se ve que no tuvo éxito. Una lástima, pero la actuación de ella en esa serie pintaba fabulosa y muy diferente. Y bueno, y acá la verdad que es fabulosa, me maravilla que una chica joven, aparte tan linda, porque quiero decir, sí, suena, está mal lo que estoy diciendo, pero quiero decir, siendo tan linda, quizá no tendría que ser, que ser tan buena actriz para que la contraten, lamentablemente, porque a veces, bueno, el tema y sobre todo los turcos, la estética, le dan mucho corte a eso, por eso hay tantas actrices muy jovencitas ya con muchas cirugías y muy delgadas, lamentablemente, para tener papeles no importantes. Se ve que realmente es un requisito tácito. Y ella es bella naturalmente, sin cirugías, bueno, tiene la gracia de haber nacido así por suerte, pero es una actriz fenomenal, o sea, es fenomenal de verdad. Y, o sea, yo me lo imagino a ella actuando con Kenan Emilsaroglu, que es como, es una superestrella en Turquía, que vuelve a la actuación después de 10 años y ella se pone ahí a la par de él. Es más, yo creo que ella tiene más escenas en las que se luce que él porque le han dado, creo que, escenas más donde se luzca más y me parece de verdad que la está rompiendo, como decimos acá. La está rompiendo toda y yo creo que es consagratorio. No le queda para nada, chicos, ser coprotagonista de este hombre. Y bueno, yo creo que obviamente él la tiene que haber visto y aceptado que ella fuera su coprotagonista, porque él obviamente tiene poder de decisión y la verdad que es espectacular. O sea, se está rebancando estar al lado de él y da la talla, está espléndida. La verdad que está espléndida, fabulosa. Bueno, después, bueno, todos los actores, obviamente, en general, el nivel actoral es bueno, la calidad de los actores es buena, o sea que eso estamos, creo que todos estamos de acuerdo, no hay nadie, creo que desentone de los personajes, me refiero a los protagonistas principales, pero bueno, yo quiero más de historia de amor de ellos dos. Espero que ahora vayan un poquito para atrás. Yo no sé, el tema es este, el rating bajó. Bajó y bajó. O sea, empezó en 11, estábamos con los últimos episodios en 6 y algo. Estamos hablando de 4 puntos. Y eso que los primeros episodios pintaba mejor, creo, la historia. Digo, tenía como generaba expectativa. Este, y sin embargo, episodio a episodio empezó a bajar, ahora incluso bajó, hay en franjas de público que bajó hasta menos de 6. Ya habíamos hablado que 7 es bueno, que ahí
7 es un buen número, o sea, es bueno, pero de ahí para arriba, digamos, no era para, no hay que bajar. También ha pasado que ya creo que es la tercera vez esta semana de que desde que empezó la serie que no la dan por un partido de fútbol y esto hace que, bueno, que se ven 15 días para ver otro episodio. Yo no sé si la gente un poco se cansa. ¿Y por qué no la trama? Este, pero es raro, no sé, porque empezó a bajar empezó a bajar el rating en episodios que terminaron buenísimos. O sea, esos episodios que nos dejaron wow, que era imposible no querer ver el siguiente, ahí bajó. Entonces eso es raro. Entonces yo no sé si es en general que bueno, que a lo que no está, cada tanto no la dan, la gente pierde interés. Esperemos que desarrollen de nuevo la historia de amor. No sé cómo van a hacer para que Chala lo perdone a Doan, porque aparte Doan quiere seguir la línea de su familia para protegerla. Así este personaje de Jim Shea que sigue ahí dando vuelta, él por proteger. Bueno, a mí toda esta parte ya les dije que no me gusta. Es más, yo no sé si yo no hiciera estos videos de la serie, dudo si yo la seguiría viendo. Ya estoy en ese nivel, les confieso. Lo que pasa es que me gustan mucho ellos dos y hay partes de la historia que me gustan mucho. Pero si van a seguir, digo, voy a terminar de hacerla, por supuesto, porque ya digo, me gusta, en general me gusta y además me comprometí con esta tarea, por supuesto que no la voy a dejar por la mitad. Voy a seguir haciendo hasta que termine la serie, los resúmenes de la serie, pero de verdad que me encantaría que mejorara eh, la parte del relato, no sé, el guión, no, más que el guión es la trama, porque el guión se basa en la trama. Y a mí en algún momento tienen que sacar todas estas cosas de este hombre, de Jim Sheck, y nada, tienen que volver a algo un poquito más realista. Eh, Ojalá que muestren, por lo menos que se declaren su amor, que hagan escenas un poquito más en este sentido, que más allá que estén separados se digan que se quieren, que nos den algo más de la historia de amor. Porque ella el otro día le dice a Didem, el hombre que amo abrazó a mi enemigo, como lo dijo como si nada cuando nunca lo había dicho. Él en realidad tampoco nunca él no se lo dijo a nadie, ¿eh? O sea, estamos muy en pañales con esta historia. Muy, muy en pañales para estar ya en el episodio 15. A esta altura debería haber habido algo más y no sé, no tengo muchas esperanzas con respecto a qué va a pasar en los siguientes episodios con esto. Y ya digo, no sé cuánto les pesa a ellos la crítica de que ha habido desde antes de empezar con el tema de la diferencia de edad. No sé cuánto les pesa a ellos para mantenerlos distantes, digamos. No sé, ojalá que, no sé qué decir, la verdad, me tiene bastante desesperanzada en cuanto al desarrollo de la historia de amor. Y sinceramente, yo veo telenovelas desde que tenía, no sé, desde muy niña, todo tipo de telenovelas de las que yo veía. Yo soy de Uruguay y veía telenovelas mexicanas, venezolanas, colombianas, de Argentina y de Brasil, por supuesto. Y bueno, y la historia de amor es la base, es el hilo conductor. Que después pasan cosas alrededor, sí. Las series turcas es verdad que allá el formato de una vez por semana, que es obviamente serie, siempre tiene esa parte de acción también, ¿no? Agregada como a la historia, como siempre tiene eso ha sido diferencial también. Pero la historia de amor de los protagonistas es el eje, para mí tiene que ser el eje. Entonces en Abby no está pasando. No está siendo el eje la historia de amor de ellos dos. La historia de la familia, ojo, quizás es algo que yo me creí porque realmente el nombre de la serie dice, la familia es una prueba, o sea, se trata de los conflictos familiares. Entonces, evidentemente, la relación de ellos dos amorosa está en un segundo plano. Así que está, como que hay que, toca, digamos, tolerar lo que la trama está proponiendo. Guste o no guste, ya como digo, voy a terminar de hacerlo. Ojalá que cada semana me den más ganas de ver el episodio y de hacer este trabajo que hago semanalmente. No el de ahora que estoy hablando con ustedes, sino el que hago de los resúmenes con mis comentarios. Muchas me ven que me dicen que estoy muy enojada y todo eso, pero bueno, es porque me compenetro con la historia y me enoja cuando hay
cuando tienen dos actorazos, o sea, como ellos dos, y que podrían hacer cosas tan lindas, se divagan en esa cosa de este hombre, de Jim Shake, y ya digo, esta cosa que lo quieren hacer a él, no, no, no. Me molesta cuando algo tiene todo para hacer y no lo hacen, digamos. Bueno, otra cosa que quería contarles es que salió a la luz, que capaz que ustedes ya vieron lo que ganan los actores de las series del momento, digamos, y tenemos que él está ganando, Kenan Imisaliolu está ganando $100.000 por episodio, así como escuchan, y ella está ganando 55.000. Obviamente que si uno ve la serie, dice, ella está a la par de él, porque las actuaciones de Yeto, obviamente también entendemos que él es una estrella. O sea, él en Turquía es una estrella y tiene 20 años de carrera más que ella, o sea que él gane más y además él es el protagonista indiscutido, digamos, el tema de Abby, ese juego de palabras que yo siempre digo, de la serie que se llama así, pero en realidad hermano mayor, que él es el protector de todo el mundo, como él se muestra, el personaje, está, le dobla el sueldo por episodio, supongo que está bien, digo, creo que es un tema de estrellato, nada más que de eso, no, no por calidad de actor, me parece que es un tema de estrellato y que esas cosas valen, como se dice el cartel. Pero además yo creo que hoy en día el tema de vender la serie al exterior, yo creo que ella después del éxito global que tuvo con Yali Chapkini, eh, ella por sí sola, creo con el nombre de ella, podrían vender la serie, pero evidentemente él es un nombre que la venta al exterior es como una garantía. De hecho, ya se vendió a 25 países, recién a 25 porque la están dando en simultáneo, que eso es una novedad. La están dando en simultáneo a 25 países, así que, bueno, eso es lo que gana él, merecido lo tendrá, y es un tema también relacionado con el rating, ¿no? Digo, sí, es todo muy raro en Turquía, porque el tema es así, hay actores, o sea, ellos dos, o sea, la venta a nivel internacional es muy importante para las productoras, vender sus series al mundo. Pero ¿qué pasa? Pero para que las compren, el rating en Turquía también tiene que ver. O sea, una serie que tiene muy bajo rating, aunque sea buenísima y sepan que en el exterior funciona, es rarísimo, porque podrían solo decir, bueno, acá no funciona, pero sabemos que la vendemos a todo el mundo y va a funcionar porque andás a ver por qué no funciona en Turquía, porque son culturas, somos culturas que somos distintas, la gente es diferente. Y por ejemplo, Yali Chapkini, que ha sido un éxito brutal, la verdad que la serie en sí no fue tan buena en cuanto a guión y un montón de cosas. Sin actuaciones, bueno, no es este video para hablar de esta serie, capaz que hago otro hablando específicamente de esta serie, pero realmente tuvo un gran impacto. Y en Turquía, las últimas 2 temporadas, el rating fue bajo. Evidentemente, yo creo que lo que estaban haciendo era como ya la habían vendido, o sea, la seguían haciendo para vender las otras 2 temporadas, porque el rating fue muy bajo. Y me distraje hablando de. No me quise ir por las ramas con el tema de Yali Chapkini, con el tema del rating, pero digo, si tienen un sueldo de $100.000 y 55.000 los protagonistas, más los que deben ganar muchos otros que deben ganar también muy bien, y es una serie que la producción ya se ve que es un costo alto, tiene que tener un buen rating. O sea, que esperemos que no baje de 5, porque de verdad, yo por suerte con este rating y ya se renovó para una otra temporada y ya se vendió, yo creo que esta serie estamos todos tranquilos que la van a terminar. Bien, no, terminar bien, espero. Con el tema del sueldo, para que tengan una idea, que ella gana 55.000, es lo mismo que gana Mert Ramazan Demir en la serie nueva de él, de Delican Lee. Él está ganando eso, que es el que gana más. Y la actriz Melissa Sen, que es su coprotagonista, ella gana 33.000. Es todo un tema, ¿no? El tema de los salarios, sabemos que en Hollywood incluso ha habido todo un tema de que las mujeres ganan menos que los hombres. Igual en este caso en particular, estas series son del protagonista masculino. De hecho, creo que Mert y Afra ganaba más cuando empezó Yali Chapkini, porque ella era más conocida que él.
Él era totalmente. Es que Mer Ramazan-Demir hizo y Ali Chapkini, o sea, tuvo un protagónico así, pero hizo cosas muy chiquitas. Sin embargo, Afra viene haciendo como protagónicos de antes. Ella ganaba más, creo que al final terminaron ganando lo mismo, si no me equivoco. Pero Mert ahora en Delicacy, que es el protagonista indiscutido, está ganando más que ella, que es una actriz, yo creo que Melissa Sen ha hecho más cosas que Mert. Ha trabajado en más series importantes que Mert. Pero bueno, el protagonista es él. Así que, pero digo, entiendan que Kenan gana 100.000, Afra 55.000, o sea, gana la mitad, pero ella está ganando lo mismo que Mert protagonizando otra serie. Y de ahí para abajo. Yo creo que igual que Salih Bedemchi, que es un actorazo, que es la contrafigura de Mer Ramazan-Demir, no sacaron lo que gana, pero yo creo que él debe ganar igual o más que Mert. Porque este es un hombre que tiene, o sea, ha tenido series desde que joven y en Netflix exitazos, o sea, él yo no creo que esté ahí ganando menos que Mert, imposible, porque su estrellato y su calidad de actor no lo merecen, o sea, tiene que ganar o lo mismo o más, que eso no lo dijeron. Pero hay algo interesante. Usak Shehir, que es una serie que está los lunes, que de hecho Deli Carly la pusieron a competir con Usak Shehir, que ahí creo que la mataron. Porque Usak Shehir hace 2 temporadas ya que está, o no sé si ya va por la tercera, que tiene entre 11 y 15 puntos, desde hace 2, 3 temporadas, que tiene de 11 a 15 puntos. Qué fabuloso el éxito. Y ponen a Mer Ramazan-Demir con su nueva serie a competirle a esa serie. Yo creo que uno de los factores de que le vaya tan mal en el rating, que tiene menos de 4 puntos, es eso. También un montón de cosas de la serie que en sí no convencen demasiado, pero si la ponen con un tanque que está hace 2 temporadas de 11 puntos para arriba, tampoco le hicieron un favor, ¿no? Pero quiero contarles algo. Los protagonistas de Usag Shehir, líderes absolutos de rating, él se llama Ozan Akbaba y ella Sinem Musal. Yo a ella la conozco más, la he visto más que a él. A él lo tengo conocido, pero no tanto. O sea, no son actores de alto impacto, por lo menos internacionalmente. Él gana $33.000 por episodio y ella 22.000. O sea, ¿entienden todo esto? Lo que significa ser una estrella. Porque Usag Shehir, yo creo que la van a vender porque aparte vienen con esto de que hace 2, 3 temporadas, que la historia debe ser buena, me imagino, además. Vienen 2, 3 temporadas con el rating de 11 para arriba, o sea, es brutal eso. Pero él no es tan conocido afuera, en el exterior, quiero decir. Y él está ganando lo mismo que está ganando la Melissa Sen, la mujer, o sea, la coprotagonista de Delicacy. ¿Entienden? Esta serie, que es una de las más exitosas de Turquía, él gana 33.000 y ella, pobre, 22.000. Que por supuesto también, ahí yo no sé por qué, porque yo no tengo clara la trama bien cómo es, por qué ella está ganando tanto menos que él. Pues yo creo que ahí es parejo, no es como esta, como de Licali, que él es el protagonista, o en Abby, que bueno, que es Kenan Emil Saliolo. Pero entienden todo, esto es realmente una locura. O sea, tienen más, evidentemente más productos que promocionan la serie, más publicidad, pero no son actores digamos, con estrellato. Entonces él gana 33.000 y Afra gana 55.000 como coprotagonista de Kenan. Si este hombre ahora, si estas cifras son reales, porque bueno, tampoco sé si cuán reales son, supongo que sí, no será un invento, este hombre tiene que salir a poner el grito en el cielo. Está en la serie más vista de Turquía y gana mucho menos que la coprotagonista de una serie que le va mal. Perdón, gana lo mismo. O sea, a eso me refiero a Abby. O sea, Ozan Akbaba gana menos que Afra Saracholo, una serie que no llega a los 7 puntos. Y este hombre hace 2 años que está haciendo una serie de más de 11. Y él gana menos que Afra. Y gana lo mismo que Melissa Sen, que está coprotagonizando una serie que tiene menos de 4 puntos. O sea, es la verdad una locura. Una pena que las mujeres ganen menos. Ya digo, lo entiendo cuando el protagonista es el hombre,
pero en esta Osaka Yejir no sé qué pasa. Yo sinceramente la conozco más a ella. Igual él es un actor más grande, que yo creo que ha hecho un montón de cosas que quizás yo no las vi. Bueno, eso todo eso que quería contarles, hice un lío con las cosas, pero me pareció interesante todo este tema. Sobre Delican League, leí que la van a levantar el episodio 8. Yo no lo creo porque ya hablamos del éxito global de Yali Chapkini y a Merdra Ramazan Demir lo siguen millones de personas en el mundo. Todo el mundo va a querer ver esa serie, sea buena o no sea buena. Y yo creo que si la tienen, la deben de tener vendida al exterior, la van a tener que terminar. O sea, no creo que la levanten en, que eso es lo que yo digo, es raro, porque si no acompaña al público en turco, como que la levantan, pero si la tienen vendida, tienen que terminarla. No, no puedo creer eso que dijeron, no, no lo puedo creer. No lo puedo creer porque él tiene un impacto en el mundo impresionante en este momento y deben venderla muy bien esa serie. Así que tienen que hacer, van a tener que hacer 2 temporadas. Espero que realmente sea así. Yo digo que ya está vendida, además, por ejemplo, uno se da cuenta porque cuando la lanzaron en YouTube, por ejemplo, está en turco sin subtítulos en turco siquiera. Ahora el otro día vi que un capítulo había subtítulos en español, pero cuando ya no dejan, no hay subtítulos ni en turco, es como para que, evidentemente porque la vendieron y no quieren que nadie saque nada, digo, que nadie la traduzca, haga nada con esa serie porque está vendida. Una cosita sobre Delican Lee, por lo que vi, como dije, las primeras todos episodios en turco y sin subtítulos, para mí imposible, o sea, más o menos que alguna cosita entiendo, pero no puedo seguirla, y bueno, con lo que uno ve, trata de seguir de qué se trata y todo eso. Bueno, la historia clásica de Alejandro Dumas, que escribió en 1847, el Conde de Montecristo, sigue dando, si Alejandro Dumas hubiera cobrado regalías por todas las historias que han hecho basadas en su libro, ese hombre hubiera sido ultramillonario, pero nació en la época equivocada. Y además en Turquía se hizo Esel con Kenan Imisalioğlu, justamente, que es la historia base, es prácticamente la misma, con algunos cambios que hicieron. A mí la verdad que me pareció bastante aburrida. Aparte que trillado el tema, me pareció un poco aburrida, de verdad. Y además el cambio físico que hizo él, a mí me impactó para mal. O sea, además yo en el cable, o sea, todavía están repitiendo Yali Chapkini, o sea, que lo tengo muy visto como Ferit y ahora están dando la tercera temporada que yo la había visto en medio en turco, medio con resúmenes que vi, bueno, pero ahora la estoy viendo doblada al español y lo estoy viendo a él y no puedo creer que sea la misma persona. O sea, para mí bajó 20 kilos y 20 años. Y está muy aniñado, cosa que a mí no me gusta. No me gusta, lo digo, obviamente yo soy más grande, pero bueno, él tenía un atractivo medio que como que traspasaba las distintas edades, pero ahora lo veo muy aniñado con ese look. Y ella, Melissa Sen, es una excelente actriz, que yo he leído comentarios horribles sobre ella, un disparate, es una actriz excelente. Sí es verdad que no noto que peguen, pero más que nada porque ella tiene la misma edad de él en la vida real, digamos. Y bueno, y ahí también deben de ser de la misma edad. Pero él está tan aniñado que ella parece como una mujer como muy, muy fuerte al lado de él. No sé, como hablo de la parte visual, ¿no? Ella parece mayor que él, no sé cómo explicarlo. Él está tan delgadito, que parece que tiene 20 años. Y ella es como toda una mujerona, ¿no? Y además muy intensa y no sé, quedaron desfasados. O sea, pero no hablo mal de ella en el sentido, para mí es una excelente actriz, me parece fabulosa. Yo la vi ella en Traicionada, que la tradujeron como Traicionada, que estuvo espectacular. Y yo sé que ha hecho un montón ha trabajado en series muy importantes, pero no, hay algo que no está pegando, creo que en la visual. Y bueno, y está tan aniñado que pega más con la chiquita, con la actriz que cumplió 18 años recién, que me da un poco de cosita, la verdad, que sea tan no parece tan chiquita al verla, la verdad, pero bueno, tanto que dicen tantas cosas de la edad, qué injusto, ¿no? Porque castigan a Afra porque por la relación en la serie con Kenan que se llevan 22 años. Que en realidad la serie hace que se llevan 12, pero en la realidad se llevan 22.
Yo sé que 10 años es mucho menos, pero 10 años en los 18 y él tiene 28. No, ahí, por ejemplo, no escuché que nadie dijera mucha cosa. Y la actriz, de hecho, empezó a filmar con 17 años, si no me equivoco. Pero no está, nada, igual tiene 18, es más o menos lo mismo. Digo, está, cumplió 18, no, no es menor de edad, ya sé. Pero no sé, hay algo que no está funcionando visualmente con él. A mí me encanta como actor, sobre todo actor dramático. No, escenas que ha hecho él en Yali Chapkini fue lo único que vi de él, la verdad. Y una película en Netflix que me pareció una película aburridísima. Él actúa muy bien, para mí, todo lo dramático. Escenas dramáticas, escenas así, pero yo creo que lo que hace muy bien en este personaje en Delican Lee, que no tiene nada que ver con Ferit. O sea, no solo físicamente, él realmente hizo un cambio, le buscó el personaje. O sea, creo que eso es muy valioso. No tiene gestos de Ferit, más allá que obviamente es el mismo actor. Y es un esfuerzo despegarse de un personaje tan fuerte que se sigue viendo la serie en todo el mundo y todo el mundo se lo recuerda. O sea, que él haya cambiado físicamente y actoralmente me parece que es un personaje totalmente diferente y lo está haciendo muy bien los gestos, tan sobrio que es, o sea, me parece bárbaro todo eso. Pero hay algo que para mí él perdió atractivo, o sea, como hombre, porque lo veo muy aniñado y no sé. Y la serie en sí no está pareciendo un poco aburrida. Pero como digo, yo creo que no creo que la terminen como dijeron, porque debe estar vendida al exterior y tienen que seguirla. Otra cosa que iba a decir, bueno, me despaché un poco con Delican Lee. Estoy aprovechando este espacio para charlar de cosas que tengo en la cabeza. Igual mi canal yo lo abrí para hablar de series turcas en general. Lo que pasa que el tema de hacer los videos por los resúmenes de Abby me ha quitado, me saca tanto tiempo que no puedo hacer este tipo de videos que me encanta hacer sobre otras series o comentar otras cosas de las series turcas en general. Ahora les tengo que pedir un favor a quienes ven mis videos habitualmente. Tuve una baja de visualizaciones importante y tengo una retención de público, que son parámetros que toma YouTube, que son importantes para que ellos mismos promocionen más mi canal, el algo famoso algoritmo, y la retención es muy baja, o sea, como que ven mis videos entre 4 y 8 minutos cada vez, lo ven muchas veces en pocos minutos cada vez, y desde el episodio 11 que más de 500 personas, no visualizaciones, porque las visualizaciones puede ser que alguien, como ya les digo, por lo que veo, ustedes, bueno, muchos de ustedes ven mis videos en partes, entonces cada uno cuenta como visualización, pero hay también un número de personas reales y, por ejemplo, la segunda parte del 11, si no me equivoco, fue la que terminó con más de 500 personas que los vieron y después esas 500 personas ya bajaron mucho. Entonces, obviamente, debe haber una explicación quizás de la serie misma. Yo creo entender en lo que respecta a la serie, que la serie se vendió y yo de hecho traté desde el principio, yo corrijo la transcripción en español de mi video, que me lleva mucho tiempo también, por eso demoro en subirlo. Las imágenes y la transcripción es lo que más me lleva para justamente habilitar subtítulos en un montón de idiomas y como los subtítulos se basan en la transcripción para traducir, para que sea lo más fiel posible, yo corrijo toda la transcripción en español, que es automática y tiene un montón de errores y cosas que la inteligencia artificial evidentemente no me entiende, porque yo hablo rápido, me como palabras, bueno, todo eso. Y además sé que hay mucha gente que lo ve en español, aunque la persona hable español, que quizás lo ven en silencio o hay cosas que no me entienden. O sea, para mí es muy importante que la transcripción corregirla por la gente que la ve, aunque hable español, los vea con subtítulos y sobre todo también para que en otros idiomas lo vean lo más fiel posible y más claro. Entonces, yo no sé si a lo que se vendió la serie y la están dando en simultáneo, hay mucha gente que me veía que ya no me ve porque no tiene sentido.
O sea, eso no lo puedo explicar. Pero sí, obviamente que tengo que hacer un mea culpa, pero para hacer un mea culpa de cosas que yo no esté haciendo bien o que no gusten mucho, necesito que ustedes me den información. Así que yo les voy a hacer algunas preguntas y me encantaría que en los comentarios me las respondieran para yo ver cómo de acá en más manejarme. Porque si yo estoy trabajando un montón de horas que me lleva cada video y cada vez me ve menos gente, algo pasa. Salvo que sea como dije, porque la serie, no sé, no les dio más interés la serie, bueno, eso ya no es culpa mía, digamos, pero bueno, debe haber algo que yo pueda corregir de mi trabajo. Así que les pido por favor que ahora les voy a hacer unas preguntas y las van a ver ahora escritas. Y si pueden responderme en los comentarios del video. Esto también lo fijé en los comentarios del video de la segunda parte del episodio 14, que fue el último video que subí. Ahí yo fijé este comentario también, o sea que lo pueden ver ahí. O ahora les voy a hacer, son 4 preguntas nada más, pero muy importante para saber yo cómo seguir con mi canal, para que me valga la pena. Yo no estoy cobrando nada, o sea, yo para cobrar en YouTube necesito 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización, o sea que estoy años luz de eso. Pero me gustaría llegar a más gente, eso sí me gustaría, y a diferentes países, por eso habilito subtítulos en un montón de idiomas, o sea, nada, me gustaría sobre todo ampliar la gente que comente, me encantaría porque tengo un grupo fiel que siempre comenta, no quiero olvidarme de nadie, Elizabeth, Miriam, Julieta, Julia, perdón, Deyanara, eh, tengo, que son los que siempre, Tina, que también siempre me comenta. Bueno, espero de las que siempre están ahí, que yo las aprecio muchísimo porque siempre me están comentando. Eh, y bueno, quiero que más gente comente, quiero que intercambiemos más ideas. Obviamente les pido que me contesten esto que voy a hacer ahora, tipo una especie de encuesta, y me dejen comentarios de todo lo que dije antes, por supuesto. Me encanta. Mientras discutamos con respeto, porque no tenemos la misma opinión, todo con respeto, bienvenido sea. Así que de todo lo que dije antes de llegar hasta acá, me encantaría que me dejaran dicho qué opinan. Y ahora sí voy a ir con esta especie de encuesta y les agradezco mucho que me ayuden mucho a ver cómo sigo de acá en más, para ser más eficiente en mi trabajo y para llegar a más gente. Acá va la primera pregunta que les agradezco que me contesten. Quienes ven cada video en muchas partes, ¿es porque les aburre o por un tema de tiempo disponible? ¿Les gusta que reproduzca los diálogos de las escenas o prefieren que solo cuente en general de lo que hablan, salvo algún diálogo muy importante? Saben que yo prácticamente de todas las escenas reproduzco los diálogos, que eso obviamente también lleva más tiempo, pero quizás ustedes prefieran que solo cuente de qué están hablando y si hay algún diálogo primordial o muy importante, ese sí lo reproduzca tal cual. Así que esta pregunta enfoca eso, así que les agradezco que me respondan también esta pregunta y seguimos. ¿Cuánta importancia le dan a las imágenes que agrego? Trato de poner la mayor cantidad de imágenes posibles. ¿Es algo que valoran o con alguna imagen de referencia les alcanzaría? Tema importante porque me lleva muchas horas esto. O sea, copiar las imágenes y después las tengo que insertar en el relato, que coincida con mi relato. Mucho tiempo me lleva y yo quiero saber cuánto valor le dan, pero no se trata de que lo valoran o no lo valoran en el sentido de, o sea, entiendan que me refiero a que si les resulta necesario o no. Quizás ustedes escuchan mis videos y no miran o miran cada tanto y quizás con que yo solo ponga una imagen de referencia de lo que está pasando alcanza, que si, porque quienes las ven, ven que yo trato hasta a veces casi es con movimiento, trato de poner muchas imágenes, muchas, para que vean los gestos de cuando dicen las cosas, pero eso lleva a que sean muchísimas imágenes las que yo copio. Entonces es importante que les agradezco que me digan cuánta importancia le dan, para ustedes cuánta importancia tiene, y si es algo que realmente les gusta que esté así o les alcanzaría con alguna imagen de referencia.
Bueno, esta es la pregunta del millón para mí. ¿Preferirían un resumen menos detallado y contando en general lo que sucedió en cada episodio o les gusta que hable de casi todo lo que sucedió como hago ahora? Porque vieron que yo yo digo resumen, a veces pongo la palabra resumen, a veces, porque no creo hacer un resumen. Yo en realidad le estoy contando todo el episodio. Entonces, pero quizás para ustedes alcanzaría aunque yo les dijera lo que pasó. O sea, que haga un resumen real, o sea, les digo, bueno, pasó esto, tal, más o menos en general lo que pasó en el episodio y ya está, y no como hago ahora que les cuento todo lo que pasa en el episodio. Como el episodio dura 2 horas y ha durado hasta 2 horas y media, obviamente que mis videos son largos, que no deja de ser un resumen porque, bueno, obviamente está acotado, pero también además hay más minutos por mis comentarios. Recuerden eso, mis videos son largos no solo porque hablo mucho de lo que pasó en cada episodio, sino porque yo agrego comentarios y eso obviamente lo hacen más largo. Pero así que les pido por favor que me cuenten esto, si les alcanza con un resumen más en general y videos más, y por lo tanto videos más cortos, o si les gusta como lo estoy haciendo ahora. Y tenemos una plaquita más ahora. Bueno, y acá sugerencias. Esto es porque me encantaría. Este canal es nuevo. Yo no sabía hacer nada de relacionado a YouTube. De hecho, no soy una persona que tenga mucha facilidad con tema tecnología y cosas muy modernas. Así que fue un trabajo bárbaro que lo hice con gusto porque tenía ganas de hacer esto. Pero obviamente fui aprendiendo en el camino, he mejorado y tengo mucho por mejorar, sobre todo en cosas técnicas que no, que de tema de edición, que yo no estoy muy ducha en eso, pero bueno. Me encantaría que me dejaran sugerencias de qué querrían ver de mis videos o cómo les parece que los tendría que hacer. Todo eso que ya les pregunté, pero bueno, díganme ustedes el tema de la duración, no sé, lo que les parezca, sea bienvenido. De todo siempre con respeto, que obviamente que es la base de un buen diálogo. Así que les agradezco cualquier sugerencia que me dejen. Y recuerden que cada video mío que me pongan un me gusta o like me ayudan al algoritmo a que lo proponga para que más gente lo vea. No den corte si es que les gustó el video, lo que dije, el episodio, o sea, tómenlo como que me están dando una mano a mí, me están dando un dedo a mí para que mi canal crezca un poco más. Si lo toman así, si se suscriben que es gratis también, o sea que todo eso colabora conmigo y síganme escribiendo comentarios. Además de todo esto que les pido, lo que quieran es bienvenido. Así que nos vemos la semana que viene con el episodio 15 de la serie Abby. Muchas gracias, Gurushurus.